La idea de tomar un producto para niños y convertirlo en algo escalofriante no es una novedosa. De hecho, es algo que se ha sobreexplotado hasta el cansancio en los últimos años. Casi pareciera que siempre que un personaje se vuelve de dominio público, lo primero que muchas personas buscan hacer es retorcerlo, transformar las partes inocentes de su obra en cosas oscuras, perturbadoras y sobre todo violentas. Obviamente esto ha ocasionado que en la época actual tenemos la tendencia de ver a estos productos como un intento barato de llamar la atención. Pero antes de que esto se convirtiera en una moda o siquiera en algo común, existió un videojuego, American McGee's Alice, un título lanzado en el año 2000 que ciertamente toma la historia original de Alicia en el País de las Maravillas y la transforma en algo completamente distinto, alejándose de la fantasía y enfocándose más en el horror de la mente. Pero lo que distingue a esta aventura de algunas de las otras que he mencionado es que el juego no hace esto para producir impacto, sino que verdaderamente nos ofrece profundidad y sentido en las cosas que nos intenta contar, tomando personajes ya existentes y dándoles un nuevo significado bajo el contexto de la psicología, del trauma y de muchos otros sentimientos como la culpa. Hace ya algunos años hice un análisis de su secuela, Alice Madness Returns, el título que la gran mayoría de las personas conocen, pero siempre quise regresar a la aventura original para explorar sus temáticas. Así que acompáñame para descubrir el mundo de Alice. Pero antes déjame platicarte sobre la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, una institución en línea en la que puedes estudiar lo que siempre soñaste. Uno de los elementos más llamativos de los títulos de Alice, por ejemplo, es su dirección artística, por lo que probablemente muchos de ustedes estén interesados en el arte. Y ya sea que prefieras el diseño gráfico o la ilustración, en la EBAC puedes estudiarlo todo, y tus trabajos bien podrían terminar viéndose como esto. Obras espectaculares que ciertamente también podrían formar parte del desarrollo de un videojuego. Puntos positivos de la escuela: puedes estudiar desde cualquier parte del mundo y en horarios completamente flexibles. Así que si te parece interesante, te dejaré un link en la descripción y en los comentarios para que puedas ver por ti mismo todos los cursos que hay disponibles. Y lo mejor de todo es que si utilizas el código PSI Gaming 60, puedes obtener un descuento del 60% en cualquiera de ellos. Recuerda, nunca es tarde para cumplir tus sueños. Es muy importante tomar en cuenta que Alice no es solo una historia alternativa. No, en su lugar es una continuación directa, aunque no oficial, de los libros originales. Esto significa que incluso antes de que el juego comience, nuestra protagonista ya está familiarizada con el País de las Maravillas, con sus personajes, con sus escenarios y con la forma en la que todo funciona. La única diferencia es que en esta versión, el País de las Maravillas no es un lugar verdadero, sino uno que existe únicamente dentro de su propia cabeza. En pocas palabras, es un mundo colorido que una niña pequeña creó en su imaginación. Y es exactamente así como la historia comienza, con esta niña durmiendo tranquilamente hasta que un incendio repentino consume completamente su hogar, acabando con la vida de sus padres y dejándola totalmente sola en el mundo. Obviamente, estos eventos tienen un impacto tan grande dentro de su mente que Alice es llevada a una institución mental, en donde permanece en un estado comatoso durante años. ¿Qué significa esto? Bueno, que es incapaz de moverse. Técnicamente aún está viva y técnicamente aún está despierta también, pero su cuerpo simplemente no reacciona a los estímulos del mundo. Ni al placer, ni al dolor, ni tampoco al hambre. Lo cual es de hecho algo relativamente común, al menos entre los pacientes psiquiátricos. Incontables veces a través de la historia se han documentado casos de personas que se quedan congeladas, casi como si fueran estatuas. Es decir, que sus músculos se tensan de una manera tan grande que se vuelve prácticamente imposible moverlos. Y todo a consecuencia de un severo trauma psicológico o en algunas ocasiones de ciertos padecimientos como la esquizofrenia.
Pero el punto importante es que en el año de 1864, que es cuando el juego toma lugar, este fenómeno aún no era muy entendido, por lo que la condición de Alice causa bastante curiosidad entre aquellos encargados de su cuidado. Esta prácticamente permanece inmóvil sin decir ni una sola palabra durante todo su tratamiento, hasta que un día una de las enfermeras le da uno de sus juguetes de la infancia, un pequeño conejo blanco que de alguna manera despierta algo dentro de ella, y es aquí en donde el juego comienza. Resulta que Alice, como una forma de lidiar con el dolor que siente por la pérdida de su familia, se ha retraído completamente hacia el país de las maravillas, pero por la propia inestabilidad de su mente, lo que en algún momento fue colorido y tranquilo, ahora se muestra invadido por algún tipo de fuerza maligna, la cual presuntamente es ocasionada por la gobernante de este lugar, la Reina Roja, una tirana que lo único que busca es el control absoluto. Pero algo que tal vez no resulte inmediatamente evidente al principio es que la transformación tan grande por la que atraviesa el país de las maravillas es ocasionada precisamente por el conejo, no el que vemos a lo largo del juego, sino su contraparte en la vida real. Verás, al entrar en contacto con esta figura, un juguete que la conecta directamente con su infancia, todos los traumas que Alice había reprimido hasta ahora comienzan a resurgir dentro de ella. Es decir, que el conejo actúa como un desencadenante. En la psicología, un desencadenante es cualquier estímulo que provoca una fuerte reacción emocional en las personas, normalmente provocando el resurgimiento de traumas pasados. Sonidos, olores, lugares u objetos, todo puede ser un desencadenante. Esto es algo extremadamente común entre los pacientes de estrés postraumático. De hecho, es la razón por la que los soldados comúnmente reaccionan de una manera tan agresiva ante los sonidos fuertes, porque les recuerda todo lo que atravesaron. Por lo que, bajo este sentido, cuando la enfermera regresa el conejo a las manos de Alice, el mundo que hay dentro de su mente se distorsiona. Por esta misma razón, durante los primeros niveles del juego, nuestro objetivo no es solo acabar con la reina, sino también reencontrarnos con nuestro amigo. Porque a pesar de ser un desencadenante, el conejo también actúa como una forma de confort, es decir, es lo único que le queda a nuestra protagonista, la única cosa que puede abrazar y la única cosa con la que puede sentirse segura. En pocas palabras, podríamos decir que el País de las Maravillas no es solo un reflejo del inconsciente de Alice, sino también una reinterpretación de lo que está sucediendo en el mundo real. Por ejemplo, el tercer escenario al que podemos llegar es una escuela, y como tal, está repleta de niños pequeños corriendo por todo el lugar. Pero hay algo muy interesante sobre ellos, y es que parecen estar locos. Su comportamiento es errático y muchos tienen aparatos en la cabeza, o incluso cráneos perforados. Todas técnicas muy comunes en el tratamiento de padecimientos mentales durante los años de 1860. Por esto mismo, es muy fácil deducir que estos personajes no son solo una creación de la mente de nuestra protagonista, sino que representan a los niños que se encuentran junto con ella en el hospital. Y esto es de hecho algo comprobable. Verás, en el manual original para la aventura, aparte de explicarte cómo instalar el juego, también se incluye un diario de 20 páginas en el que el doctor encargado del tratamiento de Alice escribe todo el proceso de su recuperación. Por ejemplo, el 11 de noviembre de 1864 escribe: muda en su camilla, con la cabeza curiosamente vendada, Alice parece aferrarse precariamente a la vida. Sus quemaduras han sanado de forma notable en el año transcurrido desde el incendio, pero padece de una profunda demencia similar a un trance. Es como si el fuego hubiera consumido sus sentidos por completo. El 14 de noviembre dice: su única posesión es un juguete, un conejo de peluche bastante sucio, cuyo único ojo de batón cuelga de un hilo suelto, un juguete de su era de inocencia y su único vínculo con la vida antes del incendio. El conejo ahora es el centinela de la demencia cada vez más profunda de Alice. Y el 10 de diciembre, es decir, varios días después, escribe: mañana empezaré con un tratamiento continuo de vendajes fríos y sangrías. La hemorragia podría aliviar un poco su demencia. También tengo un nuevo aparato de electrochoque que me gustaría probar en ella.
Tengo curiosidad de ver cómo reaccionará al tratamiento. Gracias a este diario podemos comprobar que todos los eventos que suceden a lo largo del juego, y por ende dentro de la mente de Alice, están basados de alguna manera en experiencias de la vida real. Esto incluye escenarios, situaciones y también personajes. Cuando su conejo de peluche es removido, por ejemplo, este desaparece en el País de las Maravillas. Cuando algunos de los camilleros la molestan, esta crea representaciones exageradas de ellos, y cuando la llevan a pasear al jardín, se imagina un mundo de insectos y plantas gigantes. Incluso si su cuerpo nunca reacciona a nada de lo que existe en el mundo, su mente lo absorbe todo en su totalidad. Porque de hecho, así es exactamente como funcionan los sueños. Muchas veces pensamos que los sueños representan nuestras ideas inconscientes, deseos, temores, inseguridades y demás. Pero la verdad es que en un gran número de ocasiones, estos solo reflejan los estímulos que estamos recibiendo del mundo. Por ejemplo, si comienzas a escuchar un ruido muy grande mientras te encuentras dormido, lo que estás soñando durante ese momento lo va a representar de alguna manera. Puede que te ponga en una situación sumamente estresante como en un accidente de tránsito. De la misma manera, si sientes humedad, vas a soñar con algo relacionado con agua. Y por supuesto, esto también se aplica para las personas que se encuentran en coma, muchas de las cuales al despertar mencionan haber estado parcialmente conscientes de lo que sucedía a su alrededor. Por todo esto, constantemente voy a regresar al diario del doctor para explicar muchos de los eventos que pasan dentro del juego. Durante las primeras horas, por ejemplo, uno de nuestros objetivos principales es encontrar una pócima que nos permita reducir nuestro tamaño para poder seguir el rastro del conejo. Así que nos pasamos un buen tiempo explorando el mundo para conseguir los ingredientes y eventualmente la tomamos, lo cual nos permite progresar. Pero si vemos lo que el doctor escribe el 7 de diciembre de 1873, es decir, 9 años después de su primera anotación, nos daremos cuenta de que esto es mucho más interesante de lo que parece. Diciendo, ha habido un ligero cambio. Su boca ahora está relajada y podemos alimentarla sin forzarla. Cuando llega la hora de su elixir, la medicina parece separar ligeramente los labios como si invitara la nueva poción a su estómago. No es una cura, pero cualquier cambio simboliza progreso. Por esto nos damos cuenta de que la aventura de nuestra protagonista no es una que suceda solo en su cabeza. Su progreso dentro del juego de cierta manera refleja también un progreso en la vida real. Y es que al hacer de la medicina algo significativo dentro de su mundo, esta comienza a tomarla en el mundo verdadero. En pocas palabras, podríamos decir que el viaje de Alice a través del País de las Maravillas es una especie de terapia autoinducida, un intento por superar sus traumas de manera metafórica para poder sanar en el mundo real, incluso si ella no está consciente de esto. Porque ese es precisamente el punto del juego, descubrir la verdad que su propia mente intenta ocultarle. Este viaje nos lleva a través de una increíble cantidad de niveles. Está la Fortaleza de las Puertas, un espacio que parece existir en la inmensidad de la nada. Está el Valle de las Lágrimas, el cual esencialmente es un río creado por nuestra propia incapacidad para expresarnos. Y también está el Bosque del País de las Maravillas, un lugar mágico repleto de hongos, insectos y plantas gigantes, que es justamente en donde podemos reencontrarnos con el conejo. Pero algo muy interesante sucede en este lugar, y es que no mucho después de esto, de una manera completamente aleatoria, nuestro compañero es aplastado por un individuo gigante, acabando con su vida en el momento y llevando a Alice a un estado de crisis. Algo que podría parecer sumamente repentino, pero por supuesto, si regresamos al diario nos daremos cuenta de que en algún momento el doctor escribió: han pasado 3 días desde que saqué a la coneja de su habitación. Podemos oír sus gritos cada vez más fuertes a través de la puerta. Sí, como una forma de castigo o tal vez solo para ver su reacción, el muñeco de peluche de Alice es removido de sus brazos, lo cual la lleva a perder un poco más la cabeza, porque incluso en su mundo de fantasía, todos sus seres queridos terminan muriendo.
Es muy importante tomar en cuenta que los eventos del juego no suceden en unas semanas. En realidad, desde la primera nota que existe en el diario hasta la última, pasan 10 años completos, lo cual significa que los cambios por los que Alice eventualmente atraviesa son extremadamente paulatinos. Pero aún así, me parece fascinante cómo todo lo que sucede dentro del juego, incluso las cosas más absurdas de todas, de hecho, tienen mucho sentido una vez que conocemos sus orígenes. Y creo que esta es una gran oportunidad para hablar sobre el significado de algunos de los personajes. Para empezar, es bastante obvio que el conejo representa la inocencia. Como el mismo doctor lo menciona, es la única cosa que conecta a Alice con su vida antes del accidente, por lo que ésta lo utiliza como una especie de soporte emocional. El gato, por su parte, no solo está basado en su mascota de la vida real, la cual sobrevivió al incendio y ocasionalmente la sigue visitando en el hospital, sino que también representa a su conciencia, aquella parte de ella misma que intenta guiarla a través del país de las maravillas, pero que por el mismo estado de su mente es incapaz de mantener por más de unos cuantos segundos, lo cual explica sus desapariciones constantes. Uno de los primeros jefes contra los que peleamos, la duquesa, obviamente es la enfermera que cuida de nosotros, a la cual también atacamos en la vida real. Pero hay otro personaje sumamente importante, la oruga. Si conseguir los ingredientes para la pócima es nuestro objetivo en las primeras horas del juego, llegar con la oruga es lo que debemos de hacer durante la segunda mitad. Porque según las palabras del conejo, este es el único ser en el mundo que conoce la verdad. Y una vez que llegamos con él, bueno, júzgalo por ti mismo. Piensa lo que desees, pero escucha. Te aislaste de tu mundo tras el incendio porque no soportabas tan terrible pérdida. Al responder a la llamada del conejo, empezaste a salir de la tragedia. No abandones este camino, Alice. Sálvate y así salvarás el país de las maravillas. Nos devolverás nuestro ser. Empiezo a comprender lo que he estado sintiendo. Hay dos cosas importantes que descubrimos de esto. Número 1, Alice está siendo atormentada por un sentimiento de culpa, o mejor dicho, por algo conocido como la culpa del superviviente. Una condición psicológica en la que las personas, al sobrevivir a un evento en el que otros fallecieron, desarrollan una angustia gigantesca en la que comúnmente se preguntan si ellos son los que deberían de haber muerto, culpándose por lo sucedido incluso si solo fue un accidente, lo cual puede llevar a incontables trastornos, incluyendo la represión de memorias y emociones. Y número 2, gracias a este diálogo, nos damos cuenta de que cada uno de los escenarios que visitamos representan una parte del inconsciente de Alice, y por ende, al avanzar entre los niveles, esencialmente estamos descendiendo a través de su mente. Es por eso que de este punto en delante, los mundos se vuelven cada vez más extraños. Primero llegamos a un escenario completamente congelado que representa cómo las memorias traumáticas pueden llegar a ser resguardadas por el mismo cerebro, congelándolas para que sea imposible llegar hasta ellas. Después nos topamos con lo contrario, un mundo de fuego que refleja el sufrimiento de Alice y que constantemente le recuerda el origen de su dolor. También llegamos a un nivel que es literalmente un tablero de ajedrez, en el que dos facciones completamente opuestas constantemente se encuentran en conflicto, reflejando la pelea interna que las dos partes de nuestra protagonista se encuentran atravesando. La parte que quiere olvidarse de todo y vivir en un mundo de fantasía, y la parte que quiere regresar a la realidad. Pero sin duda, el escenario más interesante de todos es el taller del sombrerero, un lugar oscuro y mecánico que actúa como una representación del instituto mental. Para este punto ya es bastante obvio que el sombrerero es una manifestación del Doctor. Está obsesionado con el tiempo de la misma manera en la que su contraparte en la vida real siempre lleva un reloj de bolsillo a donde sea que va. Pero más importante, hace incontables experimentos en niños para convertirlos en máquinas. ¿Por qué en máquinas? Bueno, es bastante sencillo. Si damos un vistazo a la historia de los padecimientos mentales, nos daremos cuenta de que el tratamiento que las personas recibían hace
unas cuantas décadas atrás era extremadamente inhumano. En muchas ocasiones, las instituciones mentales realmente no tenían la intención de ayudar a sus pacientes, sino de reprimirlos, de ocultarlos de la sociedad, o en el peor de los casos, de experimentar con ellos. Procedimientos como la lobotomía, en donde literalmente se removían partes del cerebro de una persona, eran extremadamente comunes e incluso muy aceptados entre la comunidad médica, porque resulta que picar el cerebro de alguien con un picahielo puede cambiar completamente su personalidad, transformando a alguien violento en una persona tranquila, lo cual durante esa época era considerado como una victoria tremenda. Pero, por supuesto, este tipo de procedimientos realmente no curaban a las personas, simplemente las transformaban en máquinas, en seres incapaces de pensar o actuar por su propia voluntad, perdiendo todo lo que los hacía ser lo que eran. Si exploramos un poco por este escenario, podemos encontrarnos con un gran número de habitaciones con niños en ellas, todas con paredes manchadas de sangre y gases que provienen del techo para mantenerlos sedados, obviamente reflejando las terribles prácticas que existían durante la época. Cosas que Alice no solo presenció, sino que tuvo que vivir por su propia cuenta. El mismo diario lo dice. Nada parece irritar a la chica. He probado con esposas, cadenas en las piernas y camisas de fuerza. He probado el aislamiento. Por otro lado, le he permitido oler la libertad, dejándola durante horas sin supervisión en el jardín. Sin embargo, nada la conmueve. Todavía tengo varios métodos, algunos de los cuales no he usado desde los viejos tiempos, pero empiezo a dudar de que algo pueda cambiar esto. Todos los procedimientos que son realizados en nuestra protagonista nunca son explicados a detalle. Sabemos que recibe terapia de electroshock, que es literalmente el uso de electricidad en el cerebro con la intención de producir convulsiones. Sabemos que recibe sustancias experimentales, las cuales ya han acabado con la vida de otros de los pacientes. Y sabemos que la violencia era algo común, por lo que no es ninguna sorpresa que el escenario que representa al Instituto Mental sea uno de los más perturbadores de todos. De hecho, en este lugar también podemos encontrarnos con dos personajes muy particulares, individuos gordos, casi infantiles que actúan como asistentes del hospital. Y del mismo modo, en la vida real, representan a los camilleros, los encargados de llevar a los pacientes de un lugar a otro dentro de la institución. Y que, según las propias anotaciones del doctor, constantemente molestan a Alice, amenazándola, golpeándola y burlándose de ella. Pero nadie puede hacer nada al respecto porque son familiares del director, una situación trágicamente real para la época. Aunque, al menos dentro de nuestra propia fantasía, podemos hacerlos pedazos. Un detalle muy importante es que durante este periodo, el doctor menciona que Alice comienza a recuperar la conciencia. Ni siquiera saben por qué. Un día simplemente comenzó a decir palabras al azar, hablando sobre una reina roja, sobre un mundo de ajedrez y sobre otras criaturas fantásticas. De hecho, al encontrarse con lápiz y papel, incluso dibujó algunas de estas escenas, las cuales podemos ver bastante detalladas en el diario. Personajes, escenarios, hay un dibujo muy interesante en el que incluso podemos ver las armas que utilizamos a lo largo del juego en forma de juguetes. Porque, como lo dije antes, un niño solo es capaz de darle sentido al mundo a través de su propio entendimiento. La medicina son pócimas mágicas, las personas malas monstruos horripilantes y las armas, pelotas, bastones y cajas sorpresa. Aunque también es mencionado que estos episodios de aparente lucidez eran bastante momentáneos. Una mañana Alice podía estar completamente dispuesta a platicar. Otra regresaba a su estado de letargo y en algunas raras ocasiones comenzaba a atacar a todas las personas, a los camilleros, a las enfermeras y también al doctor, los cuales evidentemente coinciden con muchos de los jefes que debemos de vencer a lo largo del juego, incluyendo al sombrerero. Pero no todo dentro del País de las Maravillas es una representación de algo extraño.
externo. Algunos enemigos simplemente reflejan nuestras propias emociones. El mejor ejemplo de esto es el Jabberwock, una criatura modificada por el sombrerero que representa la culpa de Alice. Si prestamos atención, nos daremos cuenta de que este enfrentamiento toma lugar en los restos incinerados de nuestro hogar. Y ciertamente, el Jabberwock intenta convencernos de que todo fue nuestra culpa, de que la muerte de nuestros padres fue ocasionada o al menos permitida por nosotros. Constantemente menciona que hubiéramos podido salvarlos si no hubiéramos estado soñando con el país de las maravillas. Por lo que Alice no solo siente dolor, sino también responsabilidad por lo que ocurrió. Y es que piénsalo por unos minutos, ¿no es esta la reacción normal de los niños? Cuando ven a sus padres enojados, cuando ven a sus padres discutiendo o cuando ven a sus padres alterados por dinero, muchos pequeños asumen que es por su culpa. De hecho, es relativamente común que los niños intenten huir de sus casas para liberar a sus familias de la carga que representan. Y tristemente, cuando estos fallecen bajo circunstancias extremas, este sentimiento se hace todavía más grande. Es por eso que acabar con esta criatura es uno de los actos más significativos que nuestra protagonista realiza a lo largo de su aventura. Porque al hacerlo, acepta que, a pesar de lo trágico de los eventos, no fue su culpa y debe de seguir adelante. Lo único que nos queda después de vencer al Jabberwock, por supuesto, es acabar con la reina. Pero para llegar hasta ella debemos de atravesar por una serie de escenarios laberínticos sumamente complicados de recorrer, representando justamente la manera tan intrincada en la que funcionan las memorias traumáticas. Verás, cuando una persona atraviesa por algo que los deja marcados, es muy común que la mente, en un intento por proteger al individuo, reprima todos los recuerdos sobre dicho acontecimiento. Por lo que, bajo este sentido, muchas veces la terapia psicológica se basa en la idea de lentamente recorrer las memorias, emociones y pensamientos de una persona para encontrar aquellas cosas que se encuentran ocultas. Por esto mismo me parece muy interesante que este último nivel tome lugar dentro del cuerpo de alguien, haciendo referencia a que la Reina Roja se encuentra en la parte más profunda del cerebro de Alice. Pero una cosa muy importante en el mundo de la terapia es que, si bien el doctor puede proporcionarte con las herramientas y el conocimiento para llegar a sanar, a final de cuentas, el único que puede recorrer el camino eres tú. Y eso es exactamente lo que hacemos, deambular a través de los pasillos que parecen infinitos para llegar hasta el final. Esta idea del autodescubrimiento es precisamente la razón por la que, justo antes de llegar con la reina, el gato nos dice algo muy importante: tú y ella son dos caras de la misma moneda. Verás, en el año de 1912, un psicólogo bajo el nombre de Carl Jung propuso un concepto conocido como la sombra, esencialmente la parte inconsciente de nuestra personalidad que alberga todas las ideas que consideramos inaceptables. Un concepto que se ha utilizado cientos de veces en incontables historias que hablan sobre el trauma. Lo hemos visto en Celeste, lo hemos visto en The Legend of Zelda, lo hemos visto en Silent Hill y, por supuesto, lo vemos también durante esta pelea. Normalmente la sombra es representada como una versión negativa de un personaje, supongo que para darle cierto misticismo. Pero la sombra no es simplemente tu parte malvada. No, en realidad representa aquella parte de ti mismo que no quieres aceptar, aquellas emociones de las que no estás orgulloso, sentimientos que te hacen sentir diminuto, cosas que quisieras eliminar sobre tu propia persona, como vergüenzas, inseguridades y traumas. Y ciertamente, una vez que vencemos a la reina, Alice se da cuenta de que la destrucción del País de las Maravillas no fue ocasionada por una monarca sedienta de sangre, sino por ella misma, por su dolor, por su culpa y por su incapacidad para enfrentar la realidad. Pero como nuestro viaje es justamente una metáfora para la recuperación psicológica, derrotar a este enemigo significa que el País de las Maravillas por fin puede regresar a la normalidad. El fuego se convierte en praderas, la tristeza en felicidad y de esta manera Alice puede recuperar la cordura en el mundo real. La última nota del doctor, escrita en 1874, dice:
Espero el día en que reclamen la victoria sobre la Reina Roja y sus secuaces. Cuando el País de las Maravillas sea restaurado, quizá así Alice se cure, recupere el equilibrio y abandone este lugar por su propia voluntad. Y eso es justamente lo que sucede. De alguna manera, Alice consigue abandonar el instituto mental y continuar con su vida. Un final sorpresivamente feliz para una historia bastante trágica. O al menos lo sería si no fuera por su secuela. Pero esa es una historia para otro momento. Aunque si estás interesado en saber qué pasa después, puedes ver el video que aparecerá en pantalla en estos momentos. Muchas gracias por haberme acompañado.